Que bueno, pues que un segundo, pongo el cañón en marcha y empezamos, ¿vale? Aquí vamos a hacer toda la tutoría corrida, pero si tienes alguna cualquier duda, pues lo comentamos. Ah, que no está lanzando. No está lanzando la Apple TV. Entonces, hablo 1, 2. Un segundo, un segundo. Aula 1, 2. 87, 36. 87. Sí. Aceptar. Vale, perfecto. Bueno, pues me dices que se escucha bien, ¿verdad, Linda? Vale, perfecto. Bueno, pues el tema 4, y es el último que entra en examen, es el de control y vigilancia del dominio público. Esta mañana hemos estado comentando alguna cosita. De todas formas, tú cualquier duda o cosa me vas comentando. Yo también he quedado que un poco como las características del tema, que es un cambio ya de temario, ¿no? Porque hemos estado primero en toda la parte de espacios protegidos y su gestión, y ahora ya entramos un poquito en otro tipo de espacios, ¿no? Que por otros motivos también están protegidos. Entonces, el propio tema se distribuye primero en definiciones, en conceptos, luego ver cuáles son los diferentes espacios de dominio público hidráulico, analizar concretamente quién tiene las competencias y finalmente qué actuaciones se deben hacer para en defensa del dominio público. ¿Vale? Entonces, una cosa importante es el concepto de dominio público. El concepto de dominio público, que según el Código Civil, y luego tenéis ahí diferentes definiciones de la Constitución y demás, dice que son aquellos espacios destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos, puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. También son los que pertenecen privativamente al Estado sin ser, sin ser de uso común y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, las minas, mientras que no se otorgue su concesión. ¿Vale? En la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 5, dice, se indica que son los bienes, derechos de dominio público los que, siendo de titularidad privada, se encuentren afectados al uso general, de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente carácter de maniales. ¿Vale? Veremos ahora qué tipo de espacios son estos. Ahí tenéis, por ejemplo, la duna de Bolonia, que es de dominio público marítimo terrestre. Y vamos, y una cosa importante de este tema es esto, ¿no? ¿Qué características o principios tienen los espacios de dominio público? Entonces, la primera, la titularidad de los bienes es pública, ya sea estatal, provincial, local o lo que sea. Son bienes inalienables, es decir, no se pueden vender. Son inembargables, no se puede ser objeto de ningún tipo de embargo. Y son imprescriptibles, es decir, la titularidad es inextinguible, es para siempre. Se dedicarán siempre preferentemente al uso común frente al uso privativo y están protegidos por una ley para garantizar su conservación e integridad, siempre. Ya veremos cuáles son las leyes diferentes que están en cada uno de los territorios de dominio público. En nuestro caso, especialmente trataremos el dominio público natural, y debe identificarse a través de inventarios o registros adecuados. Eso es importante, ¿eh? Deben de registrarse los bienes de dominio público, vamos, todos los bienes públicos deben de registrarse, ya sean de dominio público o patrimoniales. Entonces, el dominio público lo dividimos en dos tipos. Por un lado, el dominio público natural, son aquellos que, como dice la palabra,
son aquellos son bienes que han sido dados por la naturaleza, y allí nos aparece el dominio público hidráulico, el dominio público marítimo terrestre, los yacimientos minerales, recursos geológicos, etcétera, el dominio público forestal. Pero también existen otros, que es el dominio público artificial, que son los que han sido creados u organizados por el hombre, como los bienes destinados al servicio público, caminos, carreteras, calles, hospitales, aeropuertos, puertos. Aquí esta mañana hablábamos del ejemplo concreto de los aeropuertos, ¿no? Que son de dominio público y, vamos, artificial, y, vamos, en todo texto de dependencia apareció un poco de discusión con este tema. Entonces, esta transparencia concretamente es muy importante porque nos habla un poco de cómo nos diferencia entre bienes patrimoniales y bienes demaniales, todos bienes públicos, y cómo puede pasar a través de un trámite administrativo de un bien demanial a ser patrimonial. Con un procedimiento que se llama afección o desafección. Un bien patrimonial pasa a ser demanial a través de un procedimiento que se llama afección y viceversa a través de la desafección. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo claro qué es el dominio público, yo creo que tenemos la primera parte del tema conceptual. A partir de ahora vamos a ir viendo cada uno de los espacios, territorios de interés para nosotros. Para nosotros estamos estudiando, no vamos a tener puertos, ni carreteras, ¿no? Entonces, veíamos esta primera transferencia para que veamos dos tamaños. Por un lado, vale, pues voy a ver si mejoramos esto. Vamos a ver si mejoramos, Inda, y tiro esto lejos. A ver si ahora mejor. Un poco mejor. Vale, ya más no, creo que no podemos hacer. Está es todo. Bueno, entonces, comentaba que en esta transparencia tenemos, por un lado, los montes, y por otro lado, el dominio público hidráulico. ¿No? Concretamente, este es el pantano de Benajever en Valencia, y tenemos dos dominios que las competencias están en dos administraciones distintas. Las confederaciones hidrográficas o el Ministerio de Medio Ambiente es... gracias, Inda. Es, por un lado, la que tiene las competencias del dominio público hidráulico, y por otro lado, pues la Consellería de Medio Ambiente es la que tiene las competencias de los montes. Entonces, en la Ley 43/2013, que hemos dicho que todos los bienes públicos deben de tener una ley, la Ley de Montes actual es la 43/2013, dice: las administraciones autonómicas son las responsables y competentes en materia forestal. Son las administraciones autonómicas las responsables del territorio forestal, ¿vale? Aunque la Administración General del Estado, fundamentadas en sus competencias de legislación básica. En todo caso, opta con claridad por la colaboración y cooperación entre las administraciones para beneficio de un medio forestal que no entiende fronteras administrativas, ¿vale? Es decir, sigue habiendo una pequeña protección administrativa por parte del Ministerio, pero vamos, lo que sería el territorio está en manos de las comunidades autónomas. Y a mí me queda, aquí quiero que quede una cosa muy clara, que es que son los propietarios de los montes los responsables de la gestión técnica y material sin perjuicio de las competencias administrativas en todos los casos. Es decir, el responsable de limpiar el monte, el responsable de tener las cosas, de tener la explotación forestal, aunque una explotación deficitaria en la actualidad, es el propietario, ya sea un ente público o privado. ¿Vale? Esto nos tiene que quedar claro. Luego tenéis la definición de monte o terreno forestal. Y vamos, básicamente deciros que debemos excluir los terrenos dedicados a cultivos agrícolas, terrenos urbanos o industriales. ¿Esto qué nos dice? Que, bueno, pues quitando el terreno que está destinado a agricultura
o urbano, ya todo lo demás se entiende como forestal, ¿no? Urbano industrial. Entonces, tenéis ahí una definición y yo quería hacer incidencia en esta transparencia a los montes privados protectores. Son montes privados protectores aquellos que cumplen una función de interés general. Y yo os decía esta mañana, todos los montes cumplen una función de interés general. Ahora está de moda el objetivo el objetivo de París de hace 2 días, y donde se ha hablado mucho de agricultura y bosque, ¿no? Como convertidores de CO2. ¿Vale? Ahí os habla un poquito de la clasificación y dentro de los montes de variables. Mala hora, ¿eh? Para dar una clase solo. Dentro de los montes de maniales o de dominio público están los montes catalogados de utilidad pública, los montes comunales y otros montes afectados a uso o servicio público. Bueno, y entramos ya en lo que sería el dominio público hidráulico. El dominio público hidráulico, que tenéis en los apuntes, que lo compone, ¿no? Sería toda el agua continental, por decirlo de una forma, el lecho de las aguas continentales, salvo, como dice en los apuntes, y ahí nos hemos atascado un poquito esta mañana, las aguas minerales. Entonces dice, hay una ley, un Real Decreto, el texto refundido de la Ley de Aguas, ¿vale? Un Real Decreto del 2001, que dice, las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas, renovables con independencia del tiempo de renovación. Los cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas. Cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, barrancos, por ejemplo. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Los acuíferos, a los afectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. Las aguas procedentes de desaladoras de agua del mar, una vez que fuera de la planta de producción se incorporen a cualquier elemento señalado anteriormente. Entonces, aquí nos falta, que también lo ponen los apuntes, las aguas minerales. Salvo las aguas minerales, todas las aguas de toda España son de dominio público. Vale, llegado aquí, os recomendaría que, si tenéis tiempo, vierais una charla que tenéis colgada en internet, que está hecha por el jefe de aguas de la cuenca hidrográfica del Júcar, el jefe de policía, para que os explica esto con mucho más detalle, ¿vale? Claro, todo esto hay que zonificarlo para que quede claro, ¿no? Entonces, bueno, tenéis en los apuntes un poquito explicado, pues que la competencia de la policía son 100 metros más allá de, de lo que sería el dominio público hidráulico, ¿vale? Para protección del cauce. Entonces, dentro de ahí, pues hay una serie de medidas que las tenéis explicadas también en los apuntes. El siguiente sería el dominio público marítimo terrestre. Y tenéis un ejemplo que a mí me gusta comentarlo porque la parte central de la imagen, que veis ahí como unas calles, es el yacimiento romano de Baelo Claudia. Posiblemente por eso y por otros motivos, también porque es una zona donde ha habido asentamiento militar, aquí se conserva una de las playas, a mí de las playas que más me gustan de España. Tienen un encanto espectacular, ¿no? La playa de Bolonia, con unas puestas de sol de la leche. Bueno, pues el dominio público marítimo terrestre es el responsable tanto de la protección de este territorio como el garantizar el disfrute público. La ley de costas es la ley que protege este territorio concreto. Entonces hemos comentado, por decirlo de una forma, la parte física que no tiene agua, las competencias son de las comunidades autónomas porque lo dice la ley de montes. Dentro de lo que sería la parte física, esas venas que serían por donde circula el agua de forma casual o periódica, la responsable es la Confederación Hidrográfica, por tanto el Gobierno de España, el Ministerio de Medio Ambiente. Y por último, la parte externa, la parte
cercana al mar, y sabemos que España pues está rodeada, está arreglada por la ley de costas y el responsable también es el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Vale? Entonces, es cierto que tenemos 3 agentes medioambientales en España. El agente medioambiental que se dedica a la parte forestal o de territorio, que dependería de las consejerías de los gobiernos autonómicos, y luego las otras 2, que sean los agentes medioambientales de las confederaciones geográficas del Júcar, que dependería del Ministerio de Medio Ambiente, y los agentes medioambientales que son responsables de garantizar y vigilar el dominio público marítimo terrestre. Bueno, pasamos a otro espacio, otro territorio que también tiene su ley, la Ley 23 de marzo de 1995 de vías pecuarias, la Ley 3, y bueno, y son las vías pecuarias. Las vías pecuarias han tenido un interés importante en la historia de este país, ¿no? Ahora veremos una transparencia donde veremos que prácticamente toda España ha estado distribuida unos caminos que, se dice que son mayores que la propia vía de trenes, ¿no? Son mayores los kilómetros de vías pecuarias que los de vías de trenes. Y entonces dice, se define a las vías pecuarias atendiendo al uso al que tradicionalmente se le ha añadido adscritas, al tránsito ganadero, sin perjuicio de usos compatibles y complementarios. Asimismo, y prosiguiendo con una caracterización jurídica y centenaria, se establece la naturaleza demanial de estas vías, cuya titularidad se atribuye a las comunidades autónomas. Repito, parte física, ¿vale?, del territorio. La actuación de estas, por su parte, deberá estar orientada hacia la preservación y adecuación de la red viaria, así como garantizar el uso público de las mismas. Esto es lo que dice la ley, por tanto está muy claro. También dice la ley que las comunidades autónomas tendrán que tener una ley propia para su protección. En el caso de la Comunidad Valenciana, en la Ley de Espacio Natural Protegido desde 1994, las protege de forma general. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de la transhumancia, una imagen reciente, de hace 2 años, donde se sigue practicando la transhumancia desde Sierra Morena a la Sierra del Segura. Posiblemente en la actualidad esta actividad ya se hace de forma más educativa o de mantenimiento de lo tradicional, más que productiva como tal, ¿vale? Entonces, las vías pecuarias regulan el uso, las comunidades autónomas deben regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal, ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias, garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios, y asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como otros elementos ambientales o culturales valiosos directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de medidas de protección y restauración necesarias. Ahora hablaremos un poquito más de esto en profundidad, porque yo creo que alrededor de las vías pecuarias, entendiéndolas igual como alrededor del dominio hidráulico, el dominio público hidráulico, entendiéndolas como corredores verdes para la red Natura 2000, tenemos un futuro esperanzador de conectividad entre los espacios protegidos y entre los espacios valiosos de biodiversidad de este país. ¿Vale? Las vías pecuarias, según sus dimensiones, se clasifican en cañadas, cordeles, veredas o coladas, siendo las de mayor dimensión las cañadas reales, ¿no?, que tienen más de 75 metros. Esta legislación lo que nos indica es que, desde ese trayecto, esa carretera o ese camino que poco a poco puede haberse perdido, bueno, pues está debidamente reglamentado, ¿vale? Se sabe cuáles son sus dimensiones. Aquí tenemos un mapa en el cual, bueno, pues vemos la distribución de las veredas o cañadas más importantes de este país, de España, concretamente la número 10. El otro día estuve yo haciendo un itinerario sobre ella prácticamente,
cerquita de Aragón, ¿vale? No, la número 10, no, la número 10 no. Lo que estoy hablando es una vía pecuaria que no está marcada aquí. Estas serían las Cañadas Reales. Es una vía pecuaria que está un poquito más arriba, ¿vale? No me he equivocado. Bueno, y entonces, esta transparencia es muy importante de cara al examen. Es lo que estaba comentando Inda. En Castellón lo que no habrán serán cañadas. Cañadas reales. ¿Vale? Habrán de menor grado. Y por eso no sale en el. Pero vamos, el otro día estuve yo preparando un itinerario en Castellón, en la Tinensa, y parte de él va por una vía pecuaria, ¿vale? Identificada como tal para conectar Vinaroz con Castellón y por donde bajaba el ganado. Vamos, y le hemos dado su relevancia al rasgo, ¿vale? Bueno, el uso tradicional de las vías pecuarias ha sido tránsito ganadero, pero este tránsito ha ido perdiéndose, ¿no? Ya no es tan importante, aunque en algunos sitios se hace. Por ejemplo, todos podemos recordar la imagen de Madrid cuando una vez al año se paraliza en la calle Alcalá para que pase la ganadería. Ahora ya es más festivo que otra cosa y cultural. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto se hubiera podido perder, pero vamos, como tenemos una legislación que lo protege, no se ha perdido afortunadamente. ¿Por qué? Porque las vías pecuarias han sido un motivo de conectividad, de conexión por muchos motivos. Y sí que os recomiendo que miréis en el blog las entradas que hay sobre las vías pecuarias. Tenéis el enlace en el propio foro de este tema, ¿no? Y dice, en la actualidad se les establece otros usos compatibles. A la vez, se les da un nuevo protagonismo en la ordenación del territorio, como para la conservación de la naturaleza, como corredores ecológicos, y se pone de relevancia la Ley 42/2007 para ordenar la Red Natura 2000. Así, se les tendrá en cuenta como franjas de conexión entre el mundo urbano y el medio natural. Por tanto, se podrá hacer plantación de alineaciones de árboles, como franjas de conexión entre enclaves naturales, y esto es muy importante para evitar el fraccionamiento del territorio, ¿no? Para la biodiversidad. Ahora está muy de moda la conectividad. Y las vías pecuarias más los cursos de agua son franjas del suelo público muy importantes para el flujo de fauna y flora. Además de esto, de la conservación, pues se deben de tener en cuenta para desarrollar otros usos compatibles y complementarios con el tránsito ganadero. Por ejemplo, el uso para tránsito agrícola, plantaciones de cortamientos ornamentales, senderismo, la cabalgada u otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículo no motorizado. Como fines educativos, y repito, os invito a que reviséis un poquito las entradas del blog porque tienen una carga muy importante de cuando estuvimos trabajando este tema hace 2 años aproximadamente. ¿Vale? Ya os he dicho, tenéis, en el blog tenéis los usos y por qué hay que mantenerlo. Y os he dicho que el otro día cuando estuvimos en Castellón, una de las cosas, de los rasgos importantes que les dije que teníamos que mantener era la propia vía pecuaria. Estudiar, analizar cómo se... gracias, Inda. ¿Cómo se hacía todo esto? Cómo se movía el ganado en su tiempo y pensar que esa conectividad no solo es una conectividad de animales y plantas, sino también es una conectividad de cultura y personas. ¿Vale? Luego hay otros caminos que también están protegidos y son de uso público, algunos de ellos. A ver, no necesariamente, pero vamos, están los senderos homologados, que son las federaciones de deportes de montaña y escalada las responsables de su señalización y homologación. Ahí tenéis, por ejemplo, uno, que serían los GR, PR y SL. Dependiendo de la distancia, pues se establecen y son senderos homologados a nivel internacional. Otros caminos, pues los caminos de bienes de interés cultural, como el Camino de Santiago a Santiago de Compostela, que aparte de los franceses, a partir de este año, creo que es la Vía de la Plata y el Primitivo también están considerados por la UNESCO
bienes de interés cultural. Y otros caminos o monumentos naturales, como en el caso de la Comunidad Valenciana, tenemos el Camí de les Useres, que sube de les Useres a Peñagolosa y que a través de la ley de 1994 ha sido declarado por la Generalitat como monumento natural, como una figura de protección. Además, otra figura serían las vías verdes, que aprovechando líneas férreas, líneas de ferrocarril que han quedado en desuso, se han desarrollado como caminos para practicar el deporte de bicicleta o senderismo, etc. Hay varias en toda España y de gran utilidad, vamos, porque pasan por lugares emblemáticos. Luego tenéis una parte concreta de patrimonio histórico y también, vamos, el patrimonio histórico español también es un bien público y por eso tiene también una ley para protegerlo. En este caso, la ley que tenemos en estos momentos es la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Y entonces dice esta ley, integran en el patrimonio histórico español los inmuebles o objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Es decir, todo. Vamos, ahí tenéis una imagen, yacimiento ibero-romano en Linares, en Jaén. Si vais hacia aquella zona, os recomiendo la visita, vale la pena, es interesante. Y vamos, están haciendo unas excavaciones espectaculares y vamos, y por tanto está protegido y es de utilidad pública. Otra cosa más cercana, que está declarada como bien de interés comunitario, son la Cueva de la Araña en Bicorb. Concretamente, la Cueva de la Araña, lo hemos comentado alguna vez, una de sus dibujos es es el logo o el sello de los apicultores a nivel internacional, ¿vale? Porque se considera que es la primera recogida de miel de forma, vamos, en el medio natural que hubo. Entonces, la ley ordena que toda excavación o prospección arqueológica debe ser expresamente autorizada por la investigación competente y deberá seguir los procedimientos de trabajo adecuados para garantizar unos correctos resultados. Por la misma causa, cualquier hallazgo que se realice deberá ser comunicado a la Administración en un plazo de 30 días si es por remoniciones de tierra u obras, pero de forma inmediata si es por un hallazgo casual. ¿Vale? Lo de abajo es que está de la de antes. Nos queda, nos queda la parte última. Ya hemos repasado todos los posibles territorios o valores de utilidad pública y entonces, bueno, pues nos queda la última parte, ¿no? ¿Qué actuaciones se hacen desde la Administración? Entonces, la primera actuación que hay que hacer es delimitar, ¿no? Delimitar, apuntar, inscribir. Entonces, para eso, lo que se hace, lo primero es apear, ¿no? Apear. Apear es el documento jurídico que acredita el deslinde o demarcación. Se deberá hacer constar a efectos de administración competente la existencia del bien y sus características, situación, referencia, dimensiones. Es decir, la primera fase, es decir, delimitar. La siguiente fase ya es sobre el campo, deslinde. Se entiende por deslinde el acto formal de distinguir los límites de una propiedad. Se realizará con conformidad en el documento de apeo. Y a la última fase, el amojamiento, es decir, establecer ya ese deslinde. Es el último de los procesos, ya que es establecer sobre el terreno mediante mojones lo aprobado con el deslinde. Es todo unos pasos que son necesarios. ¿Por qué? Porque debemos de saber. Ahí concretamente tenéis un deslinde fronterizo. Es decir, es un amojamiento entre Polonia y Eslovaquia. Ahí tenéis otros tipos de amojamientos. La Confederación Geográfica del Júcar ha ido utilizando diferentes tipos de amojamiento. Los primeros son los de la izquierda y ahora en la actualidad pues utilizan otros
más vistosos, más pequeños, o sea, mejores, más fáciles de transportar, ¿vale? Concretamente es un alojamiento que está delimitando el dominio público hidráulico, ¿vale? Claro, ¿se puede aprovechar el dominio público? Sí. ¿Cómo? A través de permisos y cada una de las actuaciones tendrá un nivel de permisos. Todo esto estará reglamentado en cada una de las legislaciones propias de cada uno de los territorios vamos, declarados, ¿no? Entonces, hay dos tipos de niveles, ¿no? El aprovechamiento espacial, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, siempre sujetos a autorización y si excede de los 4 años sujeto a concesión, y ahora hablaremos de autorización y concesión, y la ocupación por obras e instalaciones fijas. Siempre deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa. Una autorización es una autorización administrativa que te dejan y chimpum y ya está, pero una concesión es un documento mayor, ¿no? Que con vigilancia, vamos, que es... Y vamos, y tanto las autorizaciones como las concesiones se pueden pagar. Entonces, aquí tenemos un esquema de las posibilidades. Y vamos, he cogido un ejemplo, lo que decía esta mañana, este tema, imaginaos que cada uno de los espacios de dominio público podía considerarse un tema. Entonces, lo hemos tenido que todo sintetizar, y yo creo que en el libro ha quedado muy bien sintetizado, todos en un tema. Entonces, lo que ahora tenéis aquí es una extracción de la ley, ¿vale? De la ley de aguas cuando habla del dominio público hidráulico. Entonces dice, usos del dominio público hidráulico y aprovechamiento de sus bienes. Un ejercicio podría ser hacer esto de los montes públicos, hacer esto de dominio público marítimo terrestre y analizar la ley. Pero vamos, nos vamos a centrar en este. Estos dicen, hay 4 tipos de actuaciones. Las comunes, y dentro de las comunes tenemos 2. Las generales, no requieren de autorización ni concesión, por tanto, y bueno, ya se explica cuáles son las generales. Por ejemplo, el uso propio para el senderismo y demás, no necesita nada. Y luego tenemos las especiales. Y dice, sin excluir utilización, las especiales, si no excluyen la utilización, es decir, si no son propias de alguien, necesitan una declaración responsable y tras transcurrir un plazo fijado, es válido el silencio administrativo. Necesario el canon de utilización, puede ser 0. ¿Vale? Es decir, yo digo que voy a hacer algo, si esa actividad está considerada especial, voy a hacer algo y si transcurrido un plazo no me dicen nada, lo puedo hacer, pero tengo que decir que lo voy a hacer. Y luego, si hay un aprovechamiento que impide la utilización de terceros, por ejemplo, la implantación de unas colmenas o algo, requiere autorización administrativa y en ningún caso se entenderá otorgada por silencio administrativo, sujeta a canon de ocupación. ¿Vale? En este caso, lo pido y hasta que no me digan que sí, no lo puedo hacer. Luego, los usos privativos, es decir, solo puedo trabajar yo allí, pero me lo pueden conceder. Se adquiere por disposición legal o concesión administrativa. Requiere de un canon de autorización. Y aprovechamientos de los bienes. Por ejemplo, esto aquí a mí me gusta cuando hablamos del dominio público hidráulico, que hablemos, por ejemplo, de las cañas. La caña, que es una especie alóctona, que se paga por eliminarla de los cauces. Cuando una persona particular quiere utilizar cañas, en teoría está haciendo el aprovechamiento. Entonces,
cuando está haciendo el aprovechamiento no puede, requiere de una previa concesión o autorización. Le parece que, que no se dice nada si no es una cosa muy grande, ¿no? Entonces, requiere de una previa concesión o autorización administrativa y en ningún caso se entenderá otorgada por silencio administrativo. Están sujetas a canon de ocupación de terrenos o al aprovechamiento de los bienes. Un pequeño canon dependiendo de la actividad. Esto es lo que dice la ley de aguas del dominio público hidráulico. En otros dominios públicos también se habla de esto, igual que se habla de las infracciones y de las sanciones. Concretamente, mirar, esta imagen es muy buena porque esa actuación que está haciendo es ilegal. ¿Vale? Es una infracción. Entonces, será cuestión de la Confederación Hidrográfica denunciar la propia actuación y, si es necesario, pues acarreará las sanciones pertinentes y la demolición del muret que se está haciendo, ¿vale? Porque no cumple las normas de distancia de cauce, ¿vale? También en todas las legislaciones de cada uno de los bienes públicos se va a desarrollar una normativa de infracciones y sanciones con grave, muy grave, leve y demás, y ya se va tomando necesarias. Y luego tenemos las actuaciones ¿quién puede denunciar? Evidentemente, todo el mundo puede denunciar a cualquier persona, ¿no? Por un hecho. Pero también están las infracciones que ya son los agentes que se dedican a vigilar los diferentes espacios, los que deben interponer estas denuncias, ¿no? En el caso, pues agentes específicos como agentes medioambientales, guardas de cuenca, agentes de costas, guardas rurales o el SEPRONA o quien sea. Y con esto el tema se ha acabado. Vale, Inda, si hay alguna duda, lo vemos. Esta mañana se quejaban de que no habíamos tenido tiempo para ver, claro, pero con la clase llena pues íbamos despacio, ahora hemos ido a lo concreto. Yo creo que de todo el tema lo que hemos visto es lo más importante. Deberíais de veros muy bien, pues eso de los lindes, los procesos, veros muy bien tema de vías pecuarias, veros muy bien las definiciones del principio, etcétera. ¿Vale? Perfecto, Inda. Y me alegro que las entradas del blog te hayan ayudado un poquito a centrar el tema. ¿Del trabajo lo tienes todo claro? Voy a parar la grabación y si quieres vemos tú y yo lo que quieras.